eso hoy tenemos en el estudio al contador Marcelo Bondoni, a quien saludamos y agradecemos. Gracias, Marcelo, por el tiempo. ¿Cómo te va? Buen día, Guillermo, y buen día a la audiencia. Gracias por la invitación y bueno, siempre es un gusto estar en este estudio. Contame cómo te interpela la democracia. Me imagino en aquel 83 todavía muy chico, ¿no? Muy chico, pero militando, ¿eh? Militando, ¿sí? En el 83, militando, gracias a mi viejo y a mi abuelo en su momento, siempre en la Unión Cívica Radical. Y bueno, claro, sí, en eso estamos juntando incluso elementos de aquella época. Y recuerdo boletas, las calcos de Raúl Alfonsín, la celeste y blanca. Sí, claro. La RA, sí, las tengo. La verdad que es lindo, motiva un poco, moviliza aquellos recuerdos, está muy bueno. Bueno, están preparando ahora en el comité una actividad vinculada, ¿no? Con los dirigentes... del 83, justamente, de la lista 3 de 1983, el lunes, 20 horas, vamos a estar en el comité reconociendo, por supuesto, lo que están con vida en este momento, y si no a los familiares de los que participaron en esa lista del 83. Claro. Y bueno, va a estar también un lindo momento para el encuentro, una mirada al pasado con una visión para el futuro, por supuesto, ¿no? Claro, bien. Bueno, Marcelo, finanzas públicas, hice una especie de introducción. A mí me gustaría que primero expliquemos, ¿no? Porque uno de afuera puede decir, bueno, en el Estado municipal, en realidad en el Estado municipal está todo como muy normadito, la cuestión de las finanzas, ¿no? Sí. Existe la ley orgánica de las municipalidades, que es la que establece incluso de qué manera hay que presentar los documentos públicos. Contame un poquito, porque a nivel normativo la cuestión de finanzas públicas en el Estado municipal en particular está muy clara en la ley. Sí, como bien vos decís, hay una ley orgánica de las municipalidades, la LOM, que todo el mundo le dice, que ahí norma toda, y un reglamento de contabilidad en paralelo. Claro. Ahí te norma todo, cómo son las estructuras programáticas, cómo es el plan de cuentas, bueno, el intendente, sus funcionarios, cómo es la estructura orgánica. La ley orgánica de las municipalidades te habla que hay un intendente, un jefe de compras, un tesorero y un contador. Claro. Listo. Eso, o sea, esos son los responsables ante la ley. Ante la ley. Después de ahí, dice también la misma ley, el intendente podrá nombrar funcionarios que acompañen. Pero a nivel de ley son esas tres figuras que incluso en aras o en vistas de racionalizar el gasto, uno siempre debería volver a la ley y decir, bueno, la estructura mínima es esa. Claro. Uno después podría ver matices, hasta dónde. Claro. Por supuesto, con los municipios dejaron de ser lo que era originalmente alumbrado, barrido y limpieza, los municipios ABL, y hoy hay muchísimas más cosas. Claro. Salud, todo el tema educativo con el fondo educativo, tema de reciclado, tema de ambiente, bueno, muchas cosas adicionales que obviamente con una estructura mínima como pretendía aquella ley, no se podrían realizar. Entonces han crecido las funciones y no siempre los recursos. Se le han derivado funciones provinciales a los municipios y no le han dado la autonomía financiera para poder ejercer esas nuevas tareas que tiene. Entonces, ahí empieza un poquito, ¿no? La creatividad que uno tiene que tener, que cada intendente tiene que tener con su equipo económico, cómo solventar esos mayores gastos con un presupuesto que siempre es escueto, siempre es algo... Después podemos decir algunos números, pero es algo complicado. Hablemos un poquito de cómo se conforman los ingresos municipales, porque son de distintas fuentes y eso también determina un poco las características económicas que tiene el municipio. Yo ayer estaba mirando, por ejemplo, algo que me sorprendió en la estructura de ingresos que tienen otros municipios que no son Bragado. Estaba mirando algunos municipios más grandes como Mar del Plata, donde Mar del Plata tiene un nivel de ingresos muy importante por tasas de, incluso una de las más importantes tiene que ver con la que se llama de inspección, o la que acá se llama tasa comercial, tasa la inspección de seguridad e higiene, porque claro, es una ciudad donde el turismo tiene una gran importancia económica y eso hace que genere un ingreso por esa tasa que es igual al de la coparticipación, algo que para nosotros sería extraordinario, sería genial, ¿no? Sería genial. Ahora, contame un poco cómo es la estructura de ingresos del municipio de Bragado. Nosotros, el municipio de Bragado, la verdad que tiene, bueno, primero, a nivel de monto, son 7.000 millones anuales. Claro. El presupuesto de 2023 son 7.000 millones, como para que uno tenga magnitud de lo que estamos hablando, ¿no? De los cuales el 83% de eso es de libre disponibilidad, digamos que pueden tener, y el 17% afectados. Y si uno va a cómo están, más del 60%
hablando de autonomía, solamente está entre el 20 y el 40% de autonomía municipal, quiere decir que de las tasas, que uno no se podría mover con eso. De hecho, los salarios municipales se pagan con la coparticipación, con la coparticipación provincial. Si no, sería imposible con el nivel de tasas que uno tiene. Vos comparabas con Mar del Plata o los grandes, claro, lo que pasa es que hay hotelerías, grandes centros comerciales, los shoppings, imagínate las tasas comerciales que paga eso. En ciudades como esta es más conveniente compararlos por ahí con Chacabuco, Chivilcoy, Junín, de Julio, y ahí te das cuenta que baja muchísimo y hay una mayor dependencia. Por eso nosotros, incluso de radicalismo, apuntamos a las autonomías municipales, a avanzar en la ley y hacer cumplir la ley, porque incluso la reforma de 1994 de la Constitución establecía eso de las autonomías, cosa que después nunca derramó se aplicó, a la realidad, y sin duda que es necesario. No la utopía, que hay muchos que dicen, digamos, la coparticipación inversa. Hay unos que dicen que recauden todos los municipios y que le eleven a nación y provincia lo que les parezca o lo que son. No. Bueno, eso sería una utopía, pero sí que tengan mayor autonomía, y no solamente económica, ¿no? Autonomía en otro tipo de decisiones que hoy están muy reguladas por provincia y por nación, que yo creo que ya, si tienen tantas tareas delegadas a los intendentes, bueno, deberían tener también la autonomía para hacerlos en recursos y en decisiones. Bien, entonces, en materia de ingresos hay la masa más importante de dinero es lo que se coparticipa de las provincias, que en definitiva es lo que en realidad recauda el Estado Nacional a partir de cobrarnos el IVA, ingresos brutos y demás, ¿no? Esos son los impuestos que después se distribuyen. Es un mix de las dos, es IVA, ingresos brutos y bienes personales, y algo de las retenciones, hay un porcentaje que también empezó a coparticiparse, eso a nivel nacional. Los impuestos provinciales también entran dentro de eso, porque la coparticipación va de nación a provincia. La provincia también tiene coparticipación. Y después la provincia coparticipa en los municipios, con otra escala, es una polinómica complicada, pero se puede charlar, donde incluye parte de esos impuestos nacionales, parte de los impuestos provinciales, como es el inmobiliario urbano, inmobiliario rural, sellos, distintos impuestos provinciales que hay. Y eso es lo que viene vía coparticipación o transferencia de descentralización, se llama. Claro. Eso hace que sea más del 60%, lejos, de los ingresos municipales. Y después el otro 40% son las tasas y derechos de acá municipales, como que puede ser el alumbrado para limpieza o tasa de seguridad y higiene, el inmobiliario urbano, las tasas de servicios urbanos, que es eso, la tasa comercial, la red vial, ¿no? La que se cobra en el ámbito rural. Y después hay una serie de tasas así también para habilitaciones, eso que en los últimos años, con buen criterio, se fueron eliminando. Para bajar barreras de entrada para que se quiera habilitar, se fueron eliminando porque realmente no tenían peso tampoco. No mueven. Yo creo que lo que hay que hacer siempre, que lo hemos hablado, incluso nosotros hemos llevado propuestas al intendente en su momento, porque si bien somos parte de la coalición de gobierno, pero hay un intendente que es el que lidera. Entonces nosotros como espacio político que participamos en el gobierno llevamos una serie de propuestas. Entre ellas era justamente eso, evaluar las cobrabilidades, porque si no siempre es cazar en el zoológico, siempre es subirle la tasa al que paga y no buscar, mejorar la cobrabilidad. Bueno, eso es siempre un tema, ¿no? Porque históricamente el municipio de Bragado ha tenido unos porcentajes de cobrabilidad que pocas veces han pasado el 50% en la tasa de servicio urbano, que es la tasa que incluye a la mayoría de los ciudadanos de la ciudad, ¿no? Ese es un tema. Y ahí hay un tema para avanzar. Para avanzar, para mejorar, especialmente en los nuevos barrios. El Bragado ha crecido mucho. Lo que pasa es que ha crecido como para afuera, ¿no? Entonces también el sector Quintas, el sector... cómo llegar a esos lugares, ver si están bien rotulados, digamos, entonces sí, que no sea una red vial. Por ejemplo, ahora con esto de las exenciones que se dieron a la red vial en general, por el no aumento para ayudar por la sequía. Bueno, eso hay que hacer un análisis bien definido, a ver si le estamos dando una exención a alguien que no tiene soja, por ejemplo. La exención debería ser sobre el que tiene que tuvo el impacto de la sequía, no con una declaración jurada, una serie de cosas, y no en general. Bueno, eso está a nivel de catastro y del Código Urbano Ambiental, está totalmente definido, así que simplemente hay que estudiarlo y apuntar dónde van correctamente la recaudación y los recursos, que esos recursos son los que le doy una noticia.
las tasas no cubren el gasto total de los servicios. Claro, aún si se cobraran al 100%, no las tasas no llegarían a cubrir el total de gasto de servicio. ¿Por qué? Porque históricamente no fueron acompañadas con la inflación. Siempre los aumentos fueron menores a la inflación proyectada. Claro. Que si uno lo ve del lado del contribuyente, dice que bueno, no me trasladó todo el costo a mí de cosas. Claro. Bueno, pero si uno mira del lado para adentro, uno se da vuelta y dice, che, ¿cómo hago para poner en gasoil? Sí, de algún lado esos recursos los tengo que sacar, ¿no? Las cubiertas, la cosa. Entonces ahí empieza a jugar esos recursos de libre disponibilidad, que no son de las tasas, cubren lo que faltaba porque claramente, si la inflación es del 100% anual y hay que subirla al 100% anual, no hay mucha... Marcelo, hablamos de ingresos, pasemos al otro lado de la cuenta, ¿no? Gastos. Al tema de gastos. Primero, hay normas que también regulan qué puede, cómo compra la municipalidad. Hay toda una cuestión ahí que está claramente definida en la ley, ¿no? Eso también está en la ley. Hay un capítulo entero de lo que es el jefe de compras y las implicancias del jefe de compras. Hay unas planillas anuales que manda el Ministerio de Economía de la provincia que te dice hasta cuándo puedes hacer una compra directa, cuánto es licitación pública, cuánto es licitación privada. Está todo muy rotulado y eso lo controla el Tribunal de Cuentas. Claro. En cuando haces una compra que está por fuera de esos márgenes, por supuesto, tienes una multa, una sanción, una multa y hasta una inhabilitación puede llegar. Son muy rigurosos con eso. Entonces eso es prácticamente es casi imposible que ocurra una cosa de eso, porque un funcionario de ley, como son... Claro. Son los que miran esas cosas, que después la tiene que poner en su bolsillo. Acá en Bragado tenemos la contadora Adriana Ledefino, que es de primer especial, entonces es muy difícil que se le pueda pasar algo en ese sentido. Gustavo Ripari también en la Secretaría de Hacienda y René Abelardo en jefe de compras. Gente de primera, que esto incluso en su momento, en el 2015, cuando ganamos con Vicente Gatica, acompañamos el equipo económico, me tocó incluso armar alguna parte del equipo económico, algunos siguen hoy, otros se fueron, pero más o menos el corazón del equipo económico funciona, y es digamos, los números que tienen acá, tenemos la rendición de cuentas 2022 que se acaba de aprobar, y el presupuesto 2023 son números de equilibrio fiscal, lo cual no es poco. Bien, a ver, explica un poquito eso para la gente que está del otro lado y que no... Como bien vos estábamos hablando, hay una parte de ingresos municipales y una parte de egresos municipales, que es lo que estábamos hablando, por ahí te interrumpí, pero en los egresos municipales el 30% es de salud, por ejemplo, para que uno tenga magnitud. Sí, el 30% ¿en qué se gasta? El 30% en salud, otro tema de ambiente, otro tema de tránsito, pero el foco está mucho en salud y ni hablar cuando fue pandemia, era más que el 30%. Entre esos ingresos y esos egresos que hay debería haber siempre un equilibrio fiscal. No muchos municipios lo tienen, no muchos municipios pagan el último día hábil del mes como se pagan acá los salarios, algunos tienen descubiertos bancarios para pagar, te lo digo concretamente, descubiertos bancarios para poder pagar el salario del mes. En el caso de Alvarado no lo ha necesitado. No lo ha necesitado, hay un equilibrio fiscal, pese a la crisis económica, ¿no? Pese a la crisis que hay, pese a ese desfasaje que hay entre las tasas y la inflación, pese a todos los problemas que hay, incluso las deudas provinciales que hay, que la provincia todavía les debe... parte de, no de coparticipación, pero de algunos recursos que habían sido asignados y comprometidos y no han llegado al momento. De algunos programas particulares. IOMA, por ejemplo, tiene algún retraso. El Parque Industrial tiene un retraso, hay una partida muy importante que todavía no ha llegado. Los 100 millones de pesos. El Parque Industrial no se cerró porque no llegaron esos 100 millones. De alguna forma se sigue haciendo cordón cuneta, se sigue poniendo luminarias, LED y reemplazo y el pórtico. Todo eso sale de las finanzas municipales. No sale de esos 100 millones que no llegaron, pero salen de otro lado de libre disponibilidad siempre, ¿no? Sí, siempre claro. Eso también un poco quedó. Lo de libre disponibilidad el intendente puede hacer dentro de estas reglas que haya, de las reglas que hay, de límite, de monto y eso, con licitación o sin licitación, según el monto, lo puede hacer. Lo de los afectados, ¿cuánto, no. Marcelo, ese libre disponibilidad? No, el 80% es un monto importante. Es un monto bien, importante. Lo que pasa es que de ahí hay que descontar salarios, ¿no? Porque que es el 60% del presupuesto. Claro. Si uno ve por objeto,
o si por destino del gasto por objeto. Si lo mide por objeto, quiere decir ¿con qué? Bueno, en salario se va el 60%, claro, que es un número. No es que el intendente de esos 7.000 millones tiene un 80% con el cual puede hacer lo que le gusta, digamos. No, una buena parte de eso se le fue en salario, digamos, que tiene que ver con que el costo operativo de la municipalidad de abrir la puerta. Así después está eso en recursos humanos. Después también debe haber un gasto corriente de funcionamiento, de combustible, claro, ¿no? claro. La energía, claro. Todo se paga. El alumbrado público, uno dice, no lo paga, el alumbrado público lo pagan también en el municipio. Si bien hay contraprestaciones con EDEN y con los sí, pero hay que pagarlo también el frentista tiene algún aporte, pero bueno. Así que bueno, son temas interesantes, temas que se cruzan mucho, ¿no? Entre... ¿Dónde se puede ver, si analizamos las finanzas municipales, si querés, las prioridades políticas de un sector o de otro? Digamos, si uno mira, si querés, las gestiones de acá de Bragado, ¿qué si querés, matices han presentado en materia de finanzas públicas, qué sé yo, la gestión de Orlando Costa, con la de Aldo San Pedro o con la de Vicente Gatica? ¿Qué matices hay en materia? Digo, para que los que estamos de este lado también podamos entender que también las finanzas públicas son una manera de mirar la política pública, ¿no? Sin duda. ¿Qué matices podemos nombrar? En general, los gobiernos, este gobierno puntual, tiene ejes de gobierno. Entonces, siempre cuando si uno dice, bueno, ¿cómo sé qué va a ser? Bueno, en la apertura de sesiones ordinarias del Consejo Deliberante, el intendente en general va y explica por ahí, cuenta un poquito cómo fue el año anterior y pone sus ejes de gobierno para el año en curso. Claro. Esto ocurrió en marzo del 2023. Un buen momento es ese, decir, bueno, escuchar al intendente qué plan tiene para... Y el presupuesto, ¿no? Como documento donde se plasma iba eso. Además de decirlo, eso tiene que estar documentado. Claro. ¿Dónde está documentado? En el presupuesto municipal, que ya está aprobado el último día hasta el 31 de diciembre del 2022. Claro. Entonces, el intendente, el 1 de marzo del 2023 se sienta ante el Consejo Deliberante y cuenta lo que va a hacer basado en ese presupuesto que tenga aprobado para el año corriente. Y yendo bueno, además de los ejes que uno puede tener, que es un tema más político, porque los ejes pueden estar en el presupuesto, pero no. Bueno, hay una estructura programática, los presupuestos se hacen sobre el RAFAN, se llama. Es un sistema, el sistema contable, digamos, el RAFAN. El RAFAN permite cargar, además de los números, indicadores. Tantos litros de cosa, tantos litros de cosa, voy a hacer tal cosa, voy a hacer tal obra, tal otra, tal cosa. Pero bueno, eso ya más el corazón del municipio. Si uno quiere decir, bueno, pero yo como ciudadano, ¿cómo lo miro? Uno agarra el presupuesto municipal y tiene toda área por área. Lo puede ver por secretaría, por ejemplo. Entonces, en cada secretaría tiene los programas que va a ejecutar, que tiene presupuestado para ejecutar. Entonces, en gobierno, en salud, en medio ambiente, en define los ejes, ¿no? Donde va a gastar el dinero. Obras públicas. Entonces, uno mira eso y comparativamente un gobierno contra otro dice, bueno, mira, esto, por ejemplo, acá se destina 30% en salud. ¿Cuánto fue en otra gestión? En otra gestión, porcentualmente, ¿no? Claro. Uno no lo va a mirar en pesos. Lógico. Porque eso lo he escuchado alguna vez. Cuando hablan de las deudas flotantes, dicen, no, pero 2 millones de pesos, 3 millones. Bueno, hay que hablar porcentualmente. Claro. Si no, obviamente, con la inflación que hay, no puedes hablar en pesos. Hay que hablar en porcentual. Bueno. Y ahí, bueno, sí, se ve, por ejemplo, en el caso de Bragado, mucho hincapié en salud, mucho hincapié en medio ambiente, en temas así de embellecimiento de la ciudad, en temas de producción. La producción, el destino de fondos que hay para el tema del parque industrial es muy importante, el apoyo a las pymes, distintas también programas educativos apoyando a la producción. Entonces todo lo que es el CRUB, hay muchos, justo tuvimos la otra vez una charla ahí, hablaba con Elena Chávez, es de primera, la verdad que lo que hacen en el Centro Regional Universitario, y esos son fondos municipales. Claro. Porque eso es gratuito para todo el mundo. Entonces son carreras terciarias con inserción laboral, que muchas de las cuales las piden las empresas, porque hay una hay un trabajo ahí sobre la demanda de las empresas. Entonces, el que sale ahí casi que sale con trabajo, y bueno, pero eso es una inversión municipal. Claro, es una política pública que decide mirar esa necesidad local. La persona no paga nada, pero bueno, a los profesores hay que pagarla, a la estructura hay que pagarla, a la UNOVA tiene profesores que traen, bueno, dije la UNOVA, pero hay distintos
Claro, distintas universidades. Así que bueno, sí, si uno mira el presupuesto, mira esos ejes, ve para dónde el intendente piensa la ciudad, para dónde la proyecta y para dónde la impulsa. Y bueno, eso es lo que dice hacer. Claro. Cuando uno va a la rendición de cuentas, que es este caso también que ahora se evalúa. Se va a debatir el martes, claro, la rendición de cuentas en el Consejo Deliberante, bueno, que es cómo gastó el intendente los recursos el año pasado, ¿no? Y eso es lo mismo, es que el mismo esquema, es decir, bueno, usted dijo en tal año que iba a hacer todo esto y toda esta cosa y había un presupuesto aprobado. ¿Cómo fue? ¿Cuánto hizo? Claro. A ver, la verdad de la milanesa. Ahí es clarito, es esto, clarito, uno por uno, y sí, acá no, y bueno, hay que explicar, porque sin una cosa, porque son los números, fíjense cómo saltó un año. Acá en el 2022 se ejecutaron 3.980 millones. El presupuesto total era ese. El anterior. Eran 3.500 y con las ampliaciones terminaron 3.900. Y ahora estamos en 7.000. Casi el doble, claro. De un año a otro. Sí, bueno, con la inflación del 100. Claro, sin mucha pirotecnia, no es que es una... Claro. Porque uno decía, no, es un presupuesto electoral del 2023. No, si uno lo mira, es exactamente... Claro, es muy similar al del añño pasado. Sí, es similar, tiene algunas, bueno, sí, más... O sea, uno lo mira y dice, no puede copiar y pegar. Uno dice, bueno, sí, la verdad que quiero el tema vivienda, quiero el tema acá, o evalúo que hay una necesidad en tal sector, tal otro. Y bueno, sí, lo va moldeando, lo va ajustando. Porque a nadie le sirve que sobren partidas de un lado o que se cumpla a rajatabla. Claro. Porque uno lo dice para cumplirlo, si no, al cuarto año que no cumplió una cosa, che, sacalo. ¿Otra vez? Claro. No lo va a hacer, sacalo. Claro. Y este caso es así. Marcelo, hay una cuestión muy vinculada al tema de los números municipales, que es el de la transparencia, ¿no? Y un poco lo has dicho ya, que hemos dicho que está bastante normado, que hay organismos particulares que controlan la gestión municipal periódicamente, que vienen y miran los números, que los controlan de manera digital. ¿Qué te parece importante recalcar para el vecino que está escuchando sobre estos temas? Porque también siempre hay una gran fantasía, ¿no?, respecto a esto, de que, bueno, como que los recursos municipales es como una gran billetera donde el intendente, tiene una parte de esa cuestión, pero hay detrás toda una cuestión, digamos, argumental de por qué o no en determinado gasto. ¿Qué te parece importante recalcar en materia de transparencia? En principio, bueno, los municipios, los que están dentro del top 10, que para están dentro de los top 10, incluso dentro de los 5 más transparentes de la provincia de Buenos Aires, la publicación es en general todo digital, como bien usted dice, en www.bragado.com.ar están las rendiciones de cuentas, los presupuestos, hay unos informes trimestrales incluso que uno puede ir viéndolo, no tiene que esperar hasta fin de año a ver cuánto cerró la cosa. Uno trimestralmente puede ir viendo cómo va. Claro. Entonces el vecino puede ser cada 3 meses puede ir viendo cómo va. Mira, había dicho que iba a hacer esto. Claro, en el primer trimestre no gastó un peso en esto. En el semestre nada, en el costo, y terminó y no lo hizo. Bueno, se puede ir viendo y eso incluso pasa por el Consejo Deliberante también. Claro. Bueno, eso a nivel de transparencia es muy interesante. O sea, te tiene que gustar meterte porque hay que bajar, son archivos. También es cierto que... Pero está a disponibilidad, está a disposición. Claro, digamos. El Consejo Deliberante es el órgano de control, además de normar y demás, es el organismo que debiera hacer ese control. Al menos uno espera eso de los concejales que no son gobierno, ¿no? Exactamente. Y después, bueno, nosotros el periodismo también tenemos un poco esa tarea, ¿no? Al difundir, también mostrar en qué ha cumplido o no ha cumplido cada una de las gestiones de gobierno, ¿no? Está publicado y yo sé, internamente, con Emiliana Chávez, bueno, que trabaja la subsecretaria, que quieren que sea más amigable. Permanentemente tratan de que sea más amigable, más ayornado, más simplificado. Pues sí, uno dice, sí, listo, metete en el Rafán. Bueno, metete en el Rafán es una cosa de un chino. Técnicas, ¿no? Claro. Incluso algunas... bueno, cualquier bajada es, por lo mirás y decís, sí, bueno, ya requiere casi un contador para mirar eso. Claro. Pero no es amigable para el ciudadano común que no tiene el conocimiento. Pero también están, bueno, los informes de gestión que sí, bueno, son temas más claros y bueno, un cuadrito así, un grafiquito así, un gráfico de líneas o un gráfico de torta o de barra, ayuda mucho. Y bueno, en eso se está trabajando y se están
se van subiendo. En general hay un sector de transparencia dentro de la página web de la municipalidad, hay un sector que habla de transparencia y eso, y se está trabajando en eso, y ya hay colgados muchísimas cosas, y por algo están dentro del top 10 de los más transparentes. O sea, desde lo técnico, de lo riguroso, normado, cumple. Claro. Ahora faltaría la vueltita de decir, che, ¿no lo hacen un poquito más amigable? Sí, que no sea solo, solo para contadores, digamos. Claro, eso. Marcelo, igualmente hay que decir que sobre esta cuestión de la transparencia, si bien, como decís, Bragado es un municipio que cumple con poner a disposición de la ciudadanía la información, hay que decir también que hay una ley que, digamos, va en ese sentido, ¿no? Que no es que... No es un tema voluntario, es un tema obligatorio. Quiero decirlo porque si no, siempre aparece como una cuestión, nosotros, parate, está obligando la ley, es lo que tenés que hacer, no es más ni menos que eso, ¿no? Totalmente de acuerdo. Vale la pena aclararlo. Vale la pena aclararlo, y cuando vos decías recién lo de la transparencia o cómo manejan, que vos decís los 7.000 millones, también desmitificar algo que pasa en todos los municipios, en general, creo, en Bragado sí, todo movimiento de dinero del municipio es con transparencia y con cheques o con transferencia, que se dice, no transparencia, con transferencia bancaria o cheques. Claro. No existe el manejo efectivo, la bolsa de plata, no existe. Claro. Entonces eso también está bueno por ahí, porque uno se piensa a decir... Los salarios son todos bancarizados. Sí, claro. Bueno, las compras se pagan con cheque. Hay una estructura. Si hay compra directa es hasta tal modo, si con licitaciones está en lo otro, está rotulado en eso que decía el Ministerio de Economía. Claro. El Tribunal de Cuentas mira eso, por supuesto. Entonces, eso también a veces, porque por ahí lo he escuchado en algún momento, que parece que es algo muy discrecional, y todo lo contrario, es muy complejo, muy trabado, con presupuesto. O sea, yo tengo que comprar una docena un pack de esto, hay que pedir 3 presupuestos, ver cuál es el mejor. Y aparte no te podés pasar de la plata que decís que vas a gastar. No, si el presupuesto decía esto, la factura después, porque uno lo compra hoy, después la factura cuando viene, pues cambió el precio, ¿no? Claro. El proveedor dice, yo tenía un compré por de 3 pesos. Y tiene que ser de 3 pesos la factura. Claro. Y el presupuesto tiene que ser con fecha anterior de la factura. Es una cosa que trabadísima, que es imposible. Y hay auditorías además, Marcelo, hay que decirlo, ¿no? Porque no es que hay auditorías, más allá de la auditoría interna que puede hacer el funcionario municipal, el Tribunal de Cuentas, que viene al tribunal, ¿no? Permanentemente, y no solamente a fin de año, durante el ejercicio. Claro, va mirando, y después cierra, una vez que te cierra, te dice, te llega el informe y te dice, mira, yo vi esto, que en general, como toda auditoría, algo tiene que encontrar, algo tiene que ver, pero bueno, lo bueno es que lo que encuentra tiene solución, o se subsana, porque si no, es una factura de esto pasó esto, el proveedor, hubo un error en el proveedor, lo que sea. Claro. Pero en general, pasado todo ese filtro, está dentro de los 10 o 5 más transparentes de la provincia de Buenos Aires, con lo cual habla bien de las finanzas municipales. Bien, no hemos tenido, yo no recuerdo mi poco conocimiento, pero no ha habido en nuestro municipio casos así muy relevantes de hechos sospechados de desmanejo de finanzas públicas, ¿no? Yo no recuerdo. No. Hubo algún alejamiento en algún momento de un jefe de compras complicado. Bueno, sí, esas cosas sí. Pero después, atrás de eso, no hubo un caso pero era por esto. Claro. Era por ahí un tema más político y no. Claro, ha habido movimientos de ese tipo de jugadores. De todas maneras, nunca explicados, y eso tal vez es algo para machacar, ¿no? Porque un tipo como un jefe de compras es un tipo el cual si hay un movimiento, el intendente tiene que explicar claramente por qué se va, ¿no? Y no que se vaya entre gallo y medianoche, salió y nadie sabe por qué pasó. De recordar eso, y después anteriormente, muchos años atrás, que no recuerdo en qué gobierno, también hubo una vez no se pudo cerrar un ejercicio y eso quedó dando vuelta incluso. Mirá. Por algo. Pero no un tema técnico era. Un tema técnico de un cambio de sistema, de cosas, y quedó, pero no un caso concreto. Además que ya te digo, la ley es muy exigente con eso. Claro. Puede terminar una inhabilitación de funcionario público si el tribunal detecta y sigue. Claro. O sea, estos otros casos, evidentemente el tribunal no ha visto, no lo ha informado y bueno. No hay sanción, digamos. Está la parte técnica del tribunal y la parte política del Consejo Deliberante. Si ambos aprobaron lo aprobaron, siga. Claro. Marcelo, gracias. Hemos charlado durante casi media hora de las cuestiones de las finanzas públicas para tratar de acercarle a los ciudadanos algunas herramientas, sobre todo para tratar de entender. Son
digamos, las finanzas públicas, la manera de generar políticas públicas sobre las finanzas, también es una manera de pensar las gestiones municipales, hacia dónde van, qué cosas han dejado de hacer, por dónde se les puede machacar cosas o por dónde se les puede hacer críticas. Así que ha servido un poco para todo eso. Te agradecemos mucho los minutos en el aire de la radio. Gracias a ustedes.